Pastor, ¿por qué Dios permitió la muerte de mi hijo? Esa fue la pregunta de unos padres mientras preparábamos el funeral de su pequeño bebé. ¿Por qué Dios se llevó a mi madre?, me preguntaba un niño de 7 años. ¿Por qué Dios permitió que mi esposo asesinara a mis 2 hijos?, me preguntó una madre. Muchas veces, como pastor, he tenido esa pregunta: ¿por qué? Y la pregunta principal es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el mal? Y la pregunta ¿por qué? No solamente es una queja o una protesta. La pregunta ¿por qué? Es un deseo genuino de conocer y de saber la razón o un cuadro mayor del por qué esto está sucediendo. Nosotros preguntamos por qué cuando la realidad de la vida no es congruente con nuestras expectativas, cuando las circunstancias alrededor de nosotros contradicen nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras metas, lo que teníamos pensado. Los psicólogos le llaman a esto disonancia cognitiva, cuando la realidad no encaja con las expectativas. Y preguntamos ¿por qué? Y yo no creo que Dios se ofende que nosotros preguntemos ¿por qué? Es más, Jesús en Mateo 27:46 dice: clama y pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Así que si el Hijo de Dios hace la pregunta ¿por qué?, yo creo que nosotros podemos tener la libertad de preguntarle a Dios ¿por qué? No es irreverente. Ahora, el por qué Dios permite, en última instancia, siempre será un misterio. Pero sí creo que hay principios importantes que nos pueden dar un poco de consuelo, un poco de perspectiva. Y el primer principio es este: que Dios no es la fuente causativa del dolor, del sufrimiento. Dios es la fuente redentiva del dolor. En Juan 11 recordamos cuando muere Lázaro y las hermanas de Lázaro van donde Jesús y le preguntan, sobre todo Marta en el verso 32 y en el verso 40 más adelante, ¿por qué? ¿Por qué si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto? En otras palabras, ¿por qué te tardaste? Si tu presencia, si tú hubieses estado acá en Betania, las cosas no hubiesen sucedido como se desenlazaron con la muerte de mi hermano. En otras palabras, allí esta muchacha estaba cuestionando a Jesús. Y una cosa es hacerle preguntas a Dios, una cosa es indagar el por qué, otra cosa es cuestionar la bondad y la voluntad del Señor. Pero el Señor le dice: no te he dicho que si crees, verso 40, verás la gloria de Dios. Eventualmente Jesús resucita a Lázaro y es glorificado. La gloria de Dios es manifestada en medio de un cuadro de muerte y de dolor. Así que cuando digo que Dios no es la fuente causativa del dolor, entonces, ¿cuál es la fuente del dolor? Bueno, el mal, el pecado. Hay 3 fuentes. Es el pecado personal, cuando yo le fallo a Dios, tú le fallas a Dios. Es el pecado de la otra persona, de alguien que viene y hace algo en contra de mí y peca, en contra tuya o de alguien y peca. O del pecado como estado caído de este mundo. Usted ve cuando Dios crea al hombre y a la mujer, era un estado de bendición, de paz, no había muerte. Sin embargo, viene el pecado
Y el mundo, la creación entera, dice la palabra de Dios, fue sometida también a esa maldición del pecado. Entonces estamos en un mundo pecador. Y si hay tres tipos, en términos generales, de pecado, pues hay tres tipos de respuestas. Si el pecado es personal, la respuesta es el arrepentimiento. Señor, perdóname. Y entonces hay cosas que vienen como consecuencia, sufrimientos que vienen como consecuencia de este pecado. Y la respuesta es, debo arrepentirme. Si el pecado es de otros, la respuesta mía es perdonar. Entonces la solución es perdonar. Cada quien le va a dar cuenta a Dios, ellos tienen que pedirle perdón a Dios, pero de mi parte voy a perdonar y en cuanto dependa de mí, voy a estar en paz con todos. Y si el problema es la maldad que existe en este mundo, entonces la respuesta es convertirme en un agente del reino de Dios, en un embajador del cielo. Sí, decirle a Dios, yo quiero que tú me uses para revertir, Señor, y para ser instrumento de tu gloria y para demostrar el amor, el perdón, la gracia, la misericordia, la compasión hacia los demás. Así que el Señor no es la fuente causativa del dolor, sino redentiva. Él redime las cosas que el enemigo quiso para el mal, Dios las torna para el bien. Ahora, ¿cuál es ese bien? Es el bien mayor, el bien de su gloria, que eventualmente resulta en nuestro beneficio. Pero allí está entonces el segundo principio, y es que debo entender que Dios es inmutablemente bueno, pero también es inescrutable en sus actos y en su sabiduría. Dios es bueno, Dios es un Padre bueno, la Biblia le llama que Él es Padre, es un Padre bueno. Pero Dios es un Dios soberano. Así que Dios es inmutablemente bueno, pero infinitamente inescrutable. Hay dos versos que me llaman la atención en el Salmo 34 y en Romanos 11. Dice así: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios obra por senda misteriosa. Sí. Y todo lo que Él hace es bueno. Así que Dios actúa por una forma que yo no conozco, inescrutable, diría Romanos. Pero sé que Salmos me recuerda que en última instancia nace de un corazón bueno. Así que todo lo que Dios hace es bueno. Y si Él permite algo para mi vida, entonces eventualmente resultará para mi bien y me llama entonces a confiar en Él. Porque las obras de Dios no se desconectan de su interioridad. Lo que Dios hace siempre es bueno y es perfecto, aunque en el momento no lo entienda y no lo comprenda. Estaba escuchando en Indonesia, en el pueblo de Meulaboh, en el 2004. ¿Se acuerdan cuando hubo el gran tsunami? Y muchos cristianos estaban tristes porque los musulmanes de Indonesia no les permitían celebrar la Navidad. Entonces estaban tristes, no entendían por qué, preguntaron a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué los injustos afligen a los justos? ¿Y por qué el malo le va mejor que al bueno? Entonces, bueno, de todas maneras decidieron seguir con sus planes de celebrar la Navidad y se fueron a un pueblo en preparativos y viajaron hasta una montaña para estar lejos del peligro. Y decidieron incluso esperar un día más porque tuvieron un servicio glorioso, Dios se manifestó en ese lugar y decidieron esperar. Lo que ellos no sabían que ese día siguiente había sucedido aquel tsunami tan impresionante que mató al 80% de ese pueblo. Así que muchas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios permite algo,
pero debemos de entender que es para su gloria y es para nuestra bendición, aunque no siempre lo vamos a ver de este lado de la eternidad. Y por eso creo que el tercer principio es importante. Y es bien sencillo, y creo que lo he dicho mucho en mi iglesia, y es este: cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Sí, porque es el corazón de un Padre bueno. Romanos capítulo 8, verso 26, verso 28, es uno de los textos más hermosos en la palabra de Dios, y dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es un texto tan impactante y tan precioso que nos recuerda que Dios tiene un cuadro mayor que nosotros no vemos. Dios no hace un rompecabezas para que una pieza quepa, no. Dios hace la pieza para que pueda caber dentro de ese rompecabezas. Sí. En otras palabras, el cuadro completo lo tiene Dios. Y lo que yo debo preguntar, Señor, es cómo yo encajo en tu plan grande. En este momento, para mí, no lo entiendo, no lo comprendo. Se ve un laberinto, se ve un problema que no pueda salir de pronto. No veo cómo, no veo de dónde, Señor, yo pueda sobrevivir, soportar esta situación. Pero Dios te invita a ver un cuadro mayor, y mientras me acerco a Él en medio del dolor, el sufrimiento es una invitación a su presencia. Voy a empezar a tener su paz, a tener su consuelo y a entender que todo eventualmente obrará para bien, para su gloria. Es como cuando mi esposa hace su famoso flan cubano. Ella tiene un don específico en cuanto a esto del flan cubano. Y a veces la verdad yo no sé cocinar, reconozco, pido perdón, pero ella sabe hacer magia con el flan cubano. Y a veces estoy ahí como un enfermero, y ella dice: harina, ok, paso la harina. Huevo, paso los huevitos. Lo que sea, no le voy a dar la receta. Leche condensada y demás. Y yo estoy pasándole todo como un enfermero, y ella, como una Da Vinci, como una Cleopatra de la cocina, empieza a hacer una obra por ahí, la mete en el horno y de pronto, ¡pum!, sale aquella obra maestra. Para mí es un montón de ingredientes, es un montón de posiblemente un desorden que hay, pero eventualmente resulta en una obra maestra. Y Dios dice: confía que yo voy a tomar todo este problema financiero, de salud, de traición, de cambios inesperados, de injusticias, y yo voy a hacer una obra maestra. Confía, como Job tuvo que confiar. Sabes, Job era un hombre que sufrió tanto, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todo, se enfermó, tantas cosas que le sucedieron a Job, y de paso vinieron personas en cierto sentido a juzgarlo, y el pobre Job sufrió mucho. Sin embargo, Job va por un proceso donde le expresa a Dios y le dice: Señor, no entiendo, si yo era bueno y hacía las cosas bien, ¿por qué me ha sucedido esto? Y claro, el error de Job fue comparar su carácter al carácter de los demás, pero no lo había comparado con el carácter de Dios, la bondad y la sabiduría de Dios. Y cuando Dios le contesta a él, Dios le empieza a dar toda una serie de 47 preguntas, si no me equivoco. Dios le empieza a preguntar a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Sabes tú esto? ¿Conoces tú lo otro? ¿Sabes? Y entonces Job llega a una conclusión que él no sabía. ¿Y qué estaba queriendo hacer Dios con todo esto? Porque
que Dios habla primero de lo grande, desde el espacio, va descendiendo a la creación, a los mares, y termina hablando del cachorro, del león, de lo grande. Dios termina hablando del pequeño. Y Dios le está diciendo a Job, yo tengo un plan en todo esto. Y Job se da cuenta que con este discurso Dios le está dando a comprender que Él tiene un plan, un diseño que simplemente su entendimiento finito no lo comprende. Y Job llega a esta conclusión cuando dice en Job capítulo 42, verso 5 lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él y quedemos maravillados de que Él es un Dios maravilloso con planes magistrales, que puedo confiar en Él, que sus atributos no son lineales, son circulares, que si Él es poderoso y si Él es omnisciente, omnipresente, si Dios es omnipoderoso, es porque Él es bueno y todo está conectado. Un atributo de Dios está íntegra y completamente integrado a todo lo que Él es. Y si Dios permite algo, tu Padre es bueno, porque Él tiene un plan mayor. El caso de Job, él termina bendecido. La Biblia dice que fue bendecido hasta más generaciones, pudo ver hasta su cuarta generación. Impresionante toda la bendición que Dios le dio al hombre llamado Job. Así que podemos confiar en Dios y podemos descansar en Él. Si en este momento tú tienes incógnitas, intrigas y no entiendes algunas cosas, descansa en su soberanía. Habla con Él y pregúntale y dile: Señor, hay cosas que no entiendo, pero ayúdame a descansar en tu bondad. Habla con Él en este momento. Amén. Así que cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Descansa en su plan soberano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, ayúdame a creer cuando todo dentro de mí se está cayendo. Ayúdame a verte en medio del fuego de la prueba. Ayúdame a escuchar tu voz en medio de la tormenta. Ayúdame, Señor, a creer y a confiar y a no darme por vencido. Como dijo Job, aún del polvo de donde esté, de allí el Señor me puede levantar. Es más, Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y esta palabra es hermosa porque precisamente Job se da cuenta que Dios no es el que causa el dolor, Dios redime el dolor. Mi Redentor vive. Y aún desde el polvo, de donde esté, de allí Él me levantará, me recogerá, me hará de nuevo. Me hará parecido a Jesús, el varón de dolores. Ayúdame, Señor, a tener una fe que no solamente recibe bendiciones, sino que
resiste las pruebas y confía en tu soberanía, que todo obrará para bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.